nuestra iglesia no están obligados a ir. Se pueden quedar con los adultos si quieren, pero normalmente quieren ir a escuela dominical igual. Bueno, seguimos nosotros leyendo sobre Génesis. Hoy vamos a mirar la historia, la vida de José. Obviamente una persona actual. Vamos a leer estos versículos juntos. Saltamos desde donde estamos en 37 hasta 39. Vamos a leer los primeros 12 versículos ahí y saltamos un poco más hasta terminar. Génesis 39, versículo 1. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa. Ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa que me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal? Y pecaría contra Dios, hablando ella a José cada día, y no escuchándola, él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella los asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Saltamos hasta el versículo 16. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Entonces le habló ella las mismas palabras, diciendo, el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José, y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Seguimos para adelante hasta capítulo 41, leemos versículo 8, 41:8, que dice, sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto, y a todos sus sabios, hablando del faraón. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien les pudiese interpretar a Faraón. Saltamos hasta versículo 14. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he entendido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí Dios,
será el que dé respuesta propicia a Faraón. Y saltamos hasta versículo 25 y leemos hasta 44. Entonces respondió a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas, 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años. Y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Entonces, esto es lo que respondió a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, el cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junten toda provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión, el depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en que esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y puso todo, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Mira, hablábamos con los hermanos, con los varones ayer, y tocamos el tema del sufrimiento, de las maldades que pasan en la sociedad. Sabes que muchas veces no sabemos, pero eso no significa que Dios no sabe lo que está haciendo. Mira las cosas que le sucedieron en la vida de José. Su familia lo rechazó, pasó años encarcelado siendo inocente. Le echaron culpa por algo y encima de eso, algo que no hizo. Entonces, ¿no le parece que Dios usó esos años y Dios maduró a José en esos años? Yo no creo que José tendría la madurez de saber qué hacer y cómo ser prudente si antes de eso no era prudente en la casa de Potifar, sino era primeramente prudente en la cárcel. Y entonces muchas veces no sabemos el entonces. Yo creo que un cristiano hablábamos ayer, la Biblia dice que el cristiano debe adorar a Dios con su mente, debemos madurar en todo, no solamente en conocimiento de la Biblia, a pesar que conocer la Biblia es importantísimo, pero si somos enfermeras debemos estudiar más la medicina, si somos constructores debemos estudiar más sobre lo que es la arquitectura. No importa qué rama haces en la vida, si es cocinero o cocinera, debe dedicarse, cómo se hace de otras cosas. Cualquier cosa que uno haga en la vida debe desarrollar su mente, y obviamente José se desarrolló, se capacitó, desgraciadamente en lugares feos, pero esos lugares feos le prepararon a él. Y entonces muchas veces no sabemos el entonces, pero al final de la historia, qué lindo, nosotros podemos ver la historia de José. Muchas veces nuestra historia o la historia de conocidos, no tenemos el privilegio de ver el final de la historia, pero vemos que Dios no trabaja de una manera insensata.
Yo estaba hablando, anteriormente tenía un programa de radio y la gente encargado del radio son y eran testigos de Jehová. Fueron muy amables conmigo, nos permitieron predicar el Evangelio ahí, no había ningún problema. Y hablaba yo libremente con ellos sobre temas de la Biblia, siempre amable, pero sin detener de decir la verdad. Y una vez, no sé, acá en Argentina, ¿hay políticos corruptos? Bueno, en Uruguay hay uno que trabaja por la intendencia y hay muchos rumores, no sé si es verdad o no, pero supuestamente él abusó a varias niñas, mujeres ahí en la intendencia. Y no sé, digo esto, tal vez es chisme, pero ya hablan mucho de esto. Y lo que me molesta a mí es que no lo llevan a la policía, no hacen la denuncia. Lo que dicen las mujeres, bueno, ninguno de ahí le van a hacer caso, puede ser que tienen razón. Y lo que dijo esta mujer sobre ese tema, y yo pregunté, ¿y por qué en vez de publicarlo en Facebook no van a hacer la denuncia, andar al comisario y que ellos determinen qué pasó y cómo hacer el asunto en vez de chismear nomás? Y entonces la hija está estudiando para ser abogada y dice, no va a pasar nada. Y tal vez tiene razón, desgraciadamente. No va a pasar nada. Y entonces la mamá dijo, pero Dios juzgará. Es lo que me dijo. Y yo dije, María, usted no cree en el infierno. ¿Cómo puede decir que Dios juzgará si uno vive esta vida corrupto, abusando a la gente, menospreciando a la gente, muere, no pasa nada? ¿Qué juicio es eso? Y yo lo dije con amor, pero entonces muchas veces no entendemos los entonces, pero conocemos que Dios es bueno, hasta en situaciones graves así, si pasó, si es así o no, y en la situación de José, porque nosotros como cristianos, desde que tenemos la Biblia, vemos Dios es justo. Y las cosas terminen bien. Romanos 8, 28 nos enseñan eso. Al final de todo, las cosas terminen bien para los que siguen y caminan con Dios. Algunas cosas le quería compartir, interesante, sobre la vida de José. Hermano, ¿podrías cambiar? Ya me lo cambió. Para que tengan alguna idea, José tenía unos 17 años cuando le mandó el papá para hacer el viaje. Estamos hablando de como 120 kilómetros de campo que él cruzó para ir a donde estaban los hermanos pastoreando. Los chicos mayormente de 17 años hoy en día no están capacitados ni responsables para hacer eso. Pero en esos entonces parece que él estaba acostumbrado a trabajar, ser prudente. ¿Te imaginas hacer un viaje? No sé si a pie o a camello o a mula, cómo lo hizo. Pero para ir a un viaje de 120 kilómetros hay que preparar, bueno, asegurarte que tenés comida, asegurarte que dónde ir, todas esas cosas. Y bueno, el padre confiaba que ese joven podía ir. No se ve muy bien, pero por acá es el lugar, Hebrón, donde estaba José, y fue ahí para arriba a Dotán. Entonces estamos hablando por los 120 kilómetros que cruzó. Me parece medio impresionante para mandar un joven a eso, pero otra época. Y bueno, olvídate, 17 años. Yo no sé qué hago si alguien me manda a mí a pie ir 120 kilómetros. Pero en ese entonces había esa responsabilidad. Otra cosa, la próxima pantalla. ¿Sabes que hubo algunas personas que dicen que hay ningún registro o evidencia que Israel estuvo en Egipto? Hay gente que dice eso. Sin embargo, hay muchos encuentros arqueológicos que demuestran que sí, hubo un pueblo semítico ahí o israelitas ahí. Este es un palacio que un arqueólogo, David Roll, en 2018 él dijo esto de el palacio no se ve así, lo encontraron y con computadoras dibujan cómo se veía. Y entonces el corazón de esta comunidad, y es interesante, este edificio no está edificado como arman lo de Egipto, está hecho de una manera como hacen las casas en el Medio Oriente, este palacio.
Y entonces este tipo de casa se encuentra en el norte de Siria, de donde vivía y venía Abraham, el bisabuelo de José. Y el mismo estilo que esperaría que Jacob construyera ahí mismo en Egipto, que Jacob terminó ahí también. Después que se construyera esta casa de Jacob, eventualmente se aplana encima de ella un palacio Egipto. Entonces hay una casa y un palacio ahí, pero también el ocupante, el palacio mismo no era egipcio. Tenía patios, columnatas, cámaras de audiencia, cuarto de baños. Obviamente pertenecía a algún funcionario del Estado que era muy importante. Y el doctor añadió, cuando alguien recibe un palacio como este, significa que está siendo honrado de lo que ha hecho por el Estado. Había un lugar especial donde vivían los israelitas dentro de Egipto. Así dice la Biblia, se llamaba Gosén. Y acá este es un lugar apartado donde vivían este pueblo semítico. En el jardín detrás, y esa es otra cosa interesante, detrás del palacio, los arqueólogos encontraron 12 tumbas principales. Me parece muy interesante. Probablemente vemos la casa de Jacob y tal vez los dos hermanos, o el palacio de José y los dos hermanos y el padre, con capillas conmemorativas encima de ellas. Ok, entonces al lado la próxima pantalla, por favor, hermano. Y entonces al lado del palacio había un sepulcro. Y reconstruyeron ese sepulcro. Eso a la izquierda, lo que ves ahí, es una tumba. Bueno, puedes cambiarlo de adentro. Adentro de esa tumba encontraron un sarcófago que no parecía egipcio. Parecía de otra raza, de otra gente, semítico. Y el sarcófago tiene a alguien vestido con ropas de muchos colores. No sé si sabían esto, pero la gente semítico se acostumbraban, vamos a mirar eso, vestirse de muchos colores en esos entonces. La gente de Egipcio no, acostumbraban más colores blanco, claro, acostumbraban lino, pero de un color mayormente blanco en esos entonces. Pero los semíticos se vestían, no sé si vieron, pero muy coloreado. ¿Puedo ir a la próxima, por favor? Otra cosa que encuentran en ese lugar, un esfinge, pero semítico. En vez del gran esfinge que ustedes están acostumbrados, que vemos algunas películas y esas, encontraron algunos, pero son semíticos en sus pintas también, y solamente ahí. No lo encuentran en el resto del país. El lugar se llama Avaris, o lo dan ese nombre hoy día, Avaris. La próxima pantalla, hermano. Tal vez no se ve muy bien ahora, pero acá, de este lado, tal vez ves algo de los colores. Ves un hombre vestido de multicolores. Es algún tipo de pastor, parece que tiene una cabra ahí. Y ves un bastón o un cayado ahí. Y ahí entonces vemos dibujos en Egipto, de personas semíticos vestidos de colores, que se acostumbran esa gente, y cuando los vemos pastoreando. Entonces yo creo que hay evidencia que Israel estuvo en Egipto para demostrar algo de eso. Entonces me parecía interesante para dar un poco de contexto. Gracias, hermano, sí, podría decirle la próxima. Entonces hablamos ahora un poco sobre José. Fue encarcelado para bien. Lo que el hombre pensó para mal, Dios lo usó para bien. Entonces, después de una reunión tensa y llena de lágrimas, si recuerdan, estaba Jacob, estaba Esaú, se reunieron, los hermanos se pelearon y ahí después se apartaron otra vez. Esaú se fue a su lugar, Jacob continuó. Jacob tuvo un montón de hijos, ¿no? Y ahora cuando le encontramos, el menor tenía como unos 6 años y el mayor unos 12 años. Y debe ser, como eran pastores, debe ser que los chicos pasaban mucho tiempo jugando en el pasto, en el campo. Y también tenía una hermana. Bueno, Raquel murió, la esposa de Jacob, y mientras que daba a luz a Benjamín, el hijo menor. Y Jacob guardó luto ahí. Y con el paso de los años, José demostró ser más confiable de todos los hijos de Jacob, que sería uno de los menores. Se le dio una túnica de colores, su papá le dio eso.
que indicaba su condición, y sus hermanos se llenaron de celo. Por otra parte, José les había contado los sueños que parecían que él era más importante que los demás de ellos. Y entonces los hermanos le despreciaron a él, y las cosas después le pusieron terrible, cuando Jacob envió a José a 17 años a supervisar a sus hermanos. Imagínate, ¿algunos de ustedes tuvieron un patrón más joven que ustedes? Bueno, no todos los jóvenes son malos, ¿no? Pero a veces requiere un poco de humildad. Imagínate que papá mande a tu hermanito para ver cómo te van las cosas. Y parece que no le gustaban eso, ¿no? Y yo puedo entender, porque a nosotros no nos gusta que alguien menor nos menosprecie, ¿no? Un anciano debe también tener humildad, es importante, ¿no? Pero uno también entiende la bronca que le puede pasar si papá manda al hermanito para ver cómo van las cosas. Pero no creo que el papá lo iba a hacer si los más grandes eran un poco más responsables. Bueno, al supervisar sus hermanos mientras cuidaban los rebaños a muchos kilómetros de distancia. Cuando José llegó a sus hermanos, ellos estaban enfurecidos y lo arrojaron primeramente en un pozo. Lo tiraron ahí adentro. Y luego lo vendieron a comerciantes ambulantes, tiñeron su sangre, no leímos eso, pero lo que hicieron es llevaron la sangre de una cabra, mancharon a la túnica, el saco de él, y engañaron a su propio padre. ¿Cómo el celo les puede motivar, no? Yo no creo que ninguno de ellos pensaban, tal vez, y vemos después el arrepentimiento de algunos de ellos, lo que pensaban que eran capaces de hacer. Entonces tenemos que tener cuidado. Ellos no creo que eran re malos, pero el celo nos puede motivar a hacer cosas malas en el momento. Entonces engañaron a su padre, le hicieron creer que una bestia feroz le había matado, y el engaño funcionó, y Jacob estaba sin consuelo en su dolor. Imagínate mirar a tu padre llorar y callarte nomás. Bueno, y la persona que dice que la Biblia es aburrida nunca lo ha leído. Es complicado, ¿no? Pero lo impresionante de eso también es que vemos gente, en Uruguay se usa la palabra complicado mucho. Bueno, esa es una familia complicada, ¿no? Y sin embargo Dios obra ahí. Entonces uno puede decir, bueno, Saladas es un lugar complicado, o Saladas es un lugar difícil o duro. Uno puede decir lo mismo de Salto, pero Dios obra, su especialidad es lugares duros, parece, porque Dios usó esta familia a pesar de sus complicaciones. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto y vendido a Potifar, el capitán de la guardia de Faraón. A pesar de todo, Dios tenía un propósito con la esclavitud de José y bendijo lo que él hacía, por lo que fue puesto a cargo de todo lo que Potifar poseía. Entonces vemos algo, podemos de paso aprender algo. Si yo pretendo ser cristiano, debo ser responsable. Un testimonio no es solamente hablar, hablábamos de eso ayer. Un testimonio, yo creo que el cristiano que no testifica de Cristo es desobediente. Nosotros debemos tener coraje de hablar del Señor, pero eso no significa que es solamente hablar. Nosotros, si tenemos un trabajo, lo debemos hacer el mejor en la empresa. Si tenemos algo que hacer, no debemos ser como los hermanos de José, bueno, fíjese si fulano hizo el trabajo o no. Que ellos sepan, bueno, él dijo que lo hizo, lo hizo. Y nosotros debemos ser así. Entonces, así era la actitud que Potifar tenía con José. Sabía que hizo su trabajo. Lo que hacía, lo cumplía y parece que estaba bendecido en eso. No llevaba su mordida, como muchos hacen, ¿no? Dios bendecía a él. Y entonces, encima de eso, a pesar que estaba tratando de hacer bien la esposa de él, trató de ser inmoral con él. Y cuando él dijo, ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecar contra Dios? Y José se negó a estar con ella. Entonces un día, cuando no había nadie alrededor, ella agarró a José por su ropa y le dijo, ven, duerme conmigo. Y él salió corriendo, huyendo de la intensa tentación, y dejó la ropa en sus manos. Yo estaba pensando que no tiene mucho que ver con la prédica, pero ¿sabes que a veces es lindo ser feo?
Debe ser que le atrajo José, ¿no? Bueno, entonces había un caso. Yo tengo una esposa hermosa, estoy tan agradecido por esa, pero hay una canción en inglés comienza: si quieres ser contento toda la vida, casate con una mujer fea. Bueno, yo no tomé ese consejo, pero vemos que obviamente la esposa de Potifar quería, obviamente tenía codicio, deseaba de él, ¿no? Entonces, y pensar la situación que él está lejos de su familia. Sabe que yo por años trabajaba en construcción, y donde yo trabajaba muchas veces era lejos del pueblo, lejos de la ciudad, y venían muchos obreros de todo lado. Bueno, ¿sabes? Desgraciadamente algunos constructores, cuando están lejos de su familia, viven como animales. A veces, y yo aprecio a constructores, camioneros también. Necesitamos camioneros, ¿no? Que nos traigan las cosas y todo eso. Pero también hay tentaciones en eso, porque a veces la gente dice: bueno, la familia está lejos, hago lo que quiero, ¿quién va a saber? José no pensó así. Sabía que hay un Dios. Y yo digo, él debe ser que sufrió. Imagínate ser el único extranjero ahí, ¿no? Y sin embargo, él dijo: ¿sabes qué? A pesar de sufrir esa soledad, dijo: no, mejor estar bien, esto nos va a ayudar las cosas. Y entonces, a pesar que debe ser que fue una tentación para él, corrió de ahí, en vez de actuar, desgraciadamente, como algunos piensan que está bien. Pero Dios bendijo su honestidad y arduo trabajo, y el jefe, después de la cárcel, puso a José a cargo de los otros prisioneros. Sin embargo, él anhelaba ser libre. A la postre, cuando tenía 30 años, Dios le dio a José las interpretaciones no leímos ahí, pero interpretó para algunos hombres ahí en la cárcel, y eso le dio una plataforma años después para estar delante de Faraón. Después de 7 años de esa abundancia que leímos ahí, comenzó la terrible hambruna. No leímos de esto, pero podés leer en los próximos capítulos de Génesis 42, 3, 4, 5, lo que pasó. Y los hermanos de José, que vivían lejos, entonces, te imaginas, no tienes que cambiar la pantalla, pero acá estaba Hebrón, donde estaban los hermanos de José, el papá. Bueno, Egipto estaría aquí abajo, lejos, para buscar grano, para buscar comida. Bueno, entonces ellos fueron para Egipto, porque el único lugar que hay donde hay grano es Egipto. En algunos lugares, yo vi fotos hace poco de un país que tiene los almacenes y están vacíos, ¿no? Y entonces ellos, en esa situación, fueron a Egipto, el único lugar donde había grano. Y entonces fueron para ahí y se encontraron, sin conocerle, a su hermano José, que era un hombre importante. Obviamente en estos entonces ya se vestía como Egipto, hablaba como Egipto, era otro hombre. Años ya han pasado, creo que 20 años que han pasado desde que él vieron a sus hermanos. No hubo cultivo de grano en ninguna parte excepto en Egipto. Por lo que los hermanos de José vinieron al sur para comprar en los desbordes almacenes de Egipto. Sin embargo, y mirá qué prudente. Muchas veces, yo varias veces he ido a la intendencia, pero nunca vi al intendente. Obviamente, tiene que tener cosas que hacer, no espero que siempre esté ahí. Pero estos hombres fueron a comprar grano y se encontraron con el segundo más importante del país. Entonces él no se sentaba para que otros hagan su trabajo. Él miraba cómo iban las cosas. Un hombre muy prudente, a pesar de que tenía responsabilidades y tenía una posición importante. Cuando llegaron, fueron confrontados por el gobernador y le dieron otro nombre. Si te fijas, no lo leímos, pero Génesis 41, 45, Safnat Panea, tenía otro nombre completamente. No lo conocían y temieron grandemente, a quien antes inmediatamente se postraron. No sé si te diste cuenta cuando leímos, ¿qué es lo que hizo José cuando se presentó delante de Faraón? ¿Recuerdas lo que hizo? Le sacaron de la cárcel. ¿Qué dice la Biblia? Se vistió, se cortó el pelo. Dice, ¿cómo se lo cortó? ¿Cómo dice?
se afeitó. ¿Viste? No, tal vez no podía ver en la foto que le mostré que había ese pastor levítico dibujado ahí en Egipto. Ese hombre tenía barba. Los judíos acostumbraban a andar barbudos, pero no los de Egipto, se afeitaban. Entonces por eso tampoco no le iban a conocer tal vez a su hermano, porque ellos tenían una pinta y José completamente otra, ¿no? Encima de no verse tantos años. El relato de la increíble reunión de José, sus hermanos, su padre, y es lo que pasó después. Dios usó todo este sufrimiento para después salvar una familia y salvar un pueblo, para que el día de mañana venga el Señor Jesús por ese pueblo. Y lo que los celosos hermanos pensaron para mal, Dios cumplió en su promesa para bien. Bueno, algunos puntos para aplicar, hermano. La vida de José. Siempre vale la pena huir del pecado. Vemos en la vida de José, si él se sujetaba a esa tentación, ahí pararía toda la bendición que Dios tenía para él. Entonces, a pesar que pensamos, ¿sabes qué? Está bien esto, ninguno me va a ver, o ¿quién va a saber? Estamos solos. No iba a tener la bendición de Dios si él no se corría del pecado. Él era tan sabio, a pesar de no tener muchos años en esos entonces, de huir del pecado en esos entonces. Estar lejos de Dios, estar lejos de cualquiera que le conocía, está bien irnos lejos del pecado. Hermano, el próximo también. El cristiano vive a largo plazo. Hebreos 11:25 habla de esto y habla de Moisés, pero del mismo tema. Dice, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Sabes que a veces el mundo cree que tú como cristiano y yo como cristiano somos bobos? Mira, hay tantas cosas que puedes disfrutar. Ser cristiano solamente es limitarte de cosas que los demás gozan. Y el cristiano sabes que eso sí, el pecado, acuerdo a la Biblia, goza temporariamente. Eso es lo que ese versículo dice. Si no fuera así, el mundo no viviría buscándolo. ¿Sí, hermano? 11:25. Entonces el cristiano sabe, obviamente hay tentaciones. A corto plazo, lo más fácil para mí es obedecer a mi carne. Obedecer las tentaciones cuando vengo. Vivir como el mundo. Ser como que el corriente me empuje a donde sea y lo hago. No pasa nada. Pero el cristiano sabe, eso no sirve. Sabemos, qué desastre. Vemos familia destruido, vemos personas que son imprudentes con el dinero en situaciones, no todos, obviamente. A veces hay familia destruida y uno es una víctima, podemos decir, pero muchas veces es causado por las decisiones feas que uno hace. Entonces el cristiano vive a largo plazo. ¿Sabes que si yo obedezco a Dios y estoy bien con Dios, vale la pena servirle a Él? Y José lo vio en su vida. Nosotros a veces no lo vemos, pero tenemos que saber que es así. Tenemos que confiar que Dios es bueno. Y si yo siembro lo bueno, con el tiempo vendrá la cosecha y voy a recibir lo bueno. Él vivió confiando que Dios no se olvidó de él. Y no solamente en su pureza, pero en las promesas que Dios prometió a sus padres. Porque José conocía las promesas para Abraham, para Jacob. Él sabía que Dios le eligió a él, Dios le salvó a él, Dios tenía algo especial para él. Entonces, nosotros nos deben espantar las consecuencias del pecado. El próximo, hermano. También el codicio te va a destruir. Los hermanos de José le odiaban tanto que estaban capaces de matarle. No le importaba cuánto herirían a su papá. No te sorprendas donde te lleve el pecado. Sabes que el pecado te va a llevar más lejos de donde quieres ir, te va a costar más de lo que quieres pagar y te va a detener más tiempo que quieres quedarte. Nosotros podemos elegir el pecado, lo que no podemos elegir las consecuencias. Y no vale la pena. El pecado te va a destruir. Si un pariente, entonces si vemos que a alguien otro le va bien, como tenían los hermanos, le odiaban a José, mira, estaba bien vestido, ¿cómo el papá le va a dar un saco así?
No pienses así. Sabes que si a alguien otro le va bien, no seas motivado por el codicio, porque fíjese lo que hicieron los hermanos de José. El codicio te va a comer y va a arder y va a motivarte a hacer algo malo que no quieres y no debes hacer. Y últimamente, tratar personas con igualdad. Yo creo que Jacob tuvo un poco de culpa de lo que le pasó a José, ¿no? Los hijos vieron cómo le trataban a él. Y debe ser que, yo no dudo que los otros hijos no eran muy responsables. Y vemos, si leemos más de la Biblia, que es cierto, no eran muy responsables. Pero no significa que no debemos actuar y tratar a personas con igualdad. Tal vez hay personas más complicadas en tu vida que otros. Y si uno es patrón, si uno es padre, a veces requiere que vas a invertir un poco más tiempo con algunos para que ellos tengan oportunidades, puedan crecer. Tal vez los hijos de Jacob podrían ser mejor si el papá invertía más tiempo con ellos. No sabemos, pero sabemos que ese tipo de codicio en parte fue causado por el papá. Debemos tratar a las personas con igualdad, especialmente en una iglesia, en una familia, algo así, y no permitir que el codicio nos cambie así. Bueno, gracias hermanos. Vamos a tener un tiempo breve de oración y le paso al pastor Santiago acá. Señor, gracias por tu palabra y gracias por la historia y la vida de José, que nos puede mostrar e inculcar tantos valores, Señor. También te agradecemos porque tu hijo vino por ese linaje, Señor. Gracias por lo que has hecho por esa familia, ese pueblo. Y ayúdanos, Señor, no codiciar, ayúdanos a confiar en ti a pesar de las tentaciones y saber que a pesar de la situación de nuestra vida, tú eres bueno, nos bendices si caminamos con ti, si rendimos nuestra vida en tus manos. Por los méritos de Cristo Jesús. Amén.